En este momento me encuentro con Juliana Javier. Ella es escritora de profesión y bibliotecaria del Colegio Liceo Taller San Miguel. Juliana, como lectora que soy, apasionada de la literatura, la verdad me parece muy fascinante que a tu corta edad hayas alcanzado tantos logros a nivel literario para esta región. Me gustaría saber cómo te convertiste en escritora. Bueno, Ana María, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Es una historia larga, intentaré sintetizarla un poco. Cuando yo estaba pequeña, recuerdo que me gustaba mucho espiar a mi abuelo. Era un hombre que tenía muchos misterios y solía llegar de la oficina a encerrarse en un cuartico donde había un closet con secretos. Era un closet que siempre tenía llave. Y recuerdo que un día, mientras lo espiaba por la rendija de la puerta, él abrió el closet y sacó un cuaderno. Y empezó a leer el cuaderno y a llorar. Y desde ese día, pues mi objetivo fue siempre lograr abrir el closet para ver cuál era el cuaderno que lo había hecho llorar. Y un día con mi hermano, pues logramos dañar la chapa y coger el cuaderno. Y yo descubrí ese día que el cuaderno era el diario de mi tío Mauricio, un tío que había muerto cuando tenía 10 años de cáncer de cerebro. El diario era bellísimo porque no solamente guardaba la memoria de ese niño, sino que además era un retrato de la enfermedad. La letra se iba deformando a medida que el tumor crecía. Entonces era el diario de alguien que sabía que iba a dejar de estar, pero que quería dejar ese testimonio solo para que sus padres pues lo recordaran cuando ya no estuviera. Y ahí yo me di cuenta que yo tenía que empezar también a escribir diarios porque en cualquier momento me iba a morir. Y yo quería que mi mamá también pudiera seguir escuchándome aun cuando yo no pudiera hablar. Entonces empecé a escribir de esa forma. ¿En tu familia, por ejemplo, tu abuelo o alguna otra figura que fueran lectores, que te influenciaran de esa manera? Sí, mi abuelo era un gran lector, tenía una biblioteca enorme que heredé cuando murió. Era aficionado a la Segunda Guerra Mundial, a los libros de espías, y pues de él obtuve por primera vez una edición del Quijote que le habían dado cuando hizo la primera comunión, y que tardé muchísimo en leer porque no estaba preparada para encontrarme con su muerte otra vez. Sí. En tu transcurrir, en tu adolescencia y en tu crecimiento, ¿en qué momento te das cuenta que te quieres dedicar a la escritura como profesión? Bueno, yo empecé a escribir desde muy pequeña porque encontré en la escritura una forma de llegar al otro. Recuerdo que en los cumpleaños eran famosas mis cartas y pues un día me di cuenta que una carta mía podía hacer que alguien llorara. Entonces ya mi meta en cada cumpleaños era hacer llorar a más personas, y si no pasaba eso yo sentía que había fracasado. Luego en el colegio recuerdo que las peleas con mis amiguitas terminaban en un cuento en el que alguna de ellas era una bruja o un personaje macabro. Entonces me di cuenta que también podía servir para desahogarme. Y pues después de eso, en la adolescencia, que para mí fue una etapa muy difícil, me encontré con que la escritura era una compañía, era sobre todo una posibilidad de encontrarme y de no sentirme sola. Era un salvavidas. Entonces empecé a escribir, tuve un gran profesor que me acercó también a la escritura y a la lectura, y empecé a escribir ahí de forma constante y a notar que esa constancia me daba un dominio sobre el lenguaje. Por eso cuando llegué a la universidad, pues yo ya tenía un camino recorrido que no tenían muchos de mis compañeros. Sí, completamente. Juliana, actualmente te desempeñas como bibliotecaria de un colegio de primaria y bachillerato donde estás en constante contacto con niños, con adolescentes. Se dice que los lectores están acabando y yo quiero saber qué tanto futuro les ves tú como escritora a las nuevas generaciones en ese campo. Bueno, pues yo creo que la literatura y el arte nunca se van a acabar, menos en estos tiempos en los que las personas cada vez están más solas. La literatura es una forma de encontrar al otro y de aprender también de lo que ha sucedido antes y de saber que en el fondo todos estamos atravesados por los mismos miedos, las mismas búsquedas. Ayer, por ejemplo, estaba dictando un taller en el que yo les decía a los estudiantes básicamente eso, que a veces no hay que buscar las historias afuera, ni en el universo, ni en un futuro que no sabemos si va a existir, ni siquiera en ese mundo maravilloso y pues tan extraño de los hormigueros, ¿cierto? Sino hay que buscarlas en el corazón. Entonces, el ejercicio que hicimos ayer, pues lo pongo como ejemplo, fue contar el relato de nuestras cicatrices, cómo el cuerpo guarda una memoria y cómo
en esa memoria del cuerpo podemos encontrarnos. Y yo me di cuenta en ese ejercicio que todos los niños que estaban ahí en el salón tenían algo que contar, y algo que no habían podido contarle a nadie, tal vez porque creían que no era importante, tal vez porque nadie había tenido el tiempo de escucharlos, pero ahí ellos se dieron cuenta que la palabra no era una obligación, no era algo que ellos hacían para sacar un 100, o algo que ellos hacían para cumplir un requisito, sino algo que los podía salvar. Y yo creo que mientras uno pueda transmitir ese amor hacia la palabra, tanto hacia la lectura como hacia la escritura, esto va a seguir existiendo porque es necesario. Me parece muy, muy fascinante ese aspecto porque en mi experiencia personal siempre me ha encantado leer, pero me ha parecido tan duro escribir, tan difícil y como que no he terminado de acercarme del todo a la escritura por eso. ¿Cómo sientes tú en tu cotidianidad, en tu labor, que influencias a los niños para que ellos abran esa puerta? Mira, lo primero es quitar el miedo. Esas barreras han tenido que ver con una imagen de una autoridad que siempre juzga. Entonces los niños tienen miedo, por ejemplo, de escribir vaca con B. O tienen miedo de que el compañerito se burle porque dijeron algo que tal vez no debían decir, ¿cierto? Entonces, lo que yo he intentado siempre desde mi quehacer es que ellos no tengan miedo de ser ellos. La ortografía para mí es el último punto de un proceso muy largo en el que lo más importante es que se encuentren y que encuentren ese camino para expresarse. Pues yo misma lo vivo así, pues García Márquez tenía una ortografía pésima. Y en el peor de los casos uno le paga un corrector de estilo, que es lo que yo siempre le digo a los profesores. Pero encontrar cómo expresarse y cómo escarbar en esa complejidad increíble de lo que es ser humano es lo más importante, y ellos no deben estar esperando en el profesor una autoridad que los va a medir con un número, sino un guía que les va a mostrar cómo hacer eso que parece tan difícil pero que en el fondo no lo es. Porque además todos hemos vivido en la palabra desde que éramos muy pequeños. La palabra es nuestra casa. Total. El lenguaje es nuestra casa, entonces no deberíamos tener miedo de habitar nuestra casa. Además, la libertad literaria es maravillosa. Por ejemplo, los libros de Saramago. O sea, es uno como que, ¿qué? Esto, un punto, una coma, esto no tiene nada, ¿esto qué? Entonces me gusta mucho ese ejercicio como constante que haces con los niños de libertad. Porque finalmente el niño es libre. El niño es libre, es la sociedad el que lo limita. Bueno, Juliana, desde tu experiencia aquí en el colegio, con la biblioteca, pues en mi investigación yo me enteré que tú fundaste el periódico El Tren. No sé si eso haya sido algo que tú fundaste o que ya existía en el colegio y tú simplemente como que le diste la vuelta. Quiero preguntarte cómo ha sido tu experiencia como editora, eres la editora del Tren, y quiero saber pues cómo ha sido esa experiencia de construcción de prensa escrita con los niños. Sí, pues lo fundamos desde la biblioteca hace más o menos 3 años, yo llevo 5 años trabajando acá. Y fue una oportunidad no solamente para visibilizar las cosas que estaban pasando en el colegio y que muchas veces no salían del aula, sino de potenciar las habilidades que los estudiantes tenían y de las que muchas veces ni siquiera eran conscientes. Yo ya llevaba 2 años dirigiendo el club de literatura, que era una actividad extracurricular, y me había dado cuenta de que había niños brillantes, incluso niños que académicamente no tenían una nota tan buena, ¿cierto? Para los que los profesores tal vez eran una carga porque les parecían hiperactivos o desordenados, eran buenísimos en la narración oral o haciendo un noticiero, guiando una entrevista. Entonces empezamos a buscar las habilidades de los estudiantes y a darles un espacio para que ellos pudieran trabajarlas y fortalecerlas. De esa forma armamos un equipo maravilloso. El año pasado se graduó pues más de la mitad de nuestro equipo y fue como un tener que volver a pensarnos, ¿cierto? Pero esto ha llegado al punto de que muchos de los que ya se han graduado me han pedido que por favor los deje seguir vinculados al periódico, porque para ellos ha sido un espacio de crecimiento y pues para mí también, y una oportunidad para construir también comunidad. Entonces, pues tenemos diferentes comités según las habilidades de cada uno. Tenemos un comité de redacción, un comité de entrevistas, un comité de redes sociales, un comité de dibujo, un comité de cultura, y ya pues cada estudiante entra a ser parte de un comité según sus propias búsquedas, y encontramos en los espacios conjuntos una oportunidad también de ver cómo articularnos para que el proyecto sea cada vez algo que genere un mayor impacto.
Maravilloso. Finalmente, Juliana, Pereira no es una de las ciudades principales de Colombia y aún así somos protagonistas de la cultura de nuestra ciudad, de nuestro municipio, de nuestro entorno. Tú como escritora y como bibliotecaria, ¿cómo es la escena cultural de Pereira? ¿Tú sientes que tenemos como algo que ofrecer, algo que la gente pueda encontrar aquí o definitivamente la cultura es parte de las ciudades grandes? No, en Pereira suceden muchas cosas y se han dado espacios muy interesantes a través del tiempo. La muerte de Giovanni Gómez deja un vacío que vamos a tardar mucho en llenar, porque era alguien que llevaba 20 años liderando el Festival de Poesía, era alguien que llevaba ya también 5 o 6 años liderando la Feria Internacional del Libro de Pereira, y que además tenía la posibilidad de contactar personas a través del mundo con una facilidad increíble. Desde la biblioteca pública se lideran muchos proyectos que tienen sobre todo impacto en comunidades vulnerables y tienen ellos como objetivo la idea de descentralizar, y creo que eso es algo que está generando también un cambio en todos esos niños que no han tenido un acercamiento a la cultura por diferentes motivos y que ahora se están dando cuenta de que ellos pueden ser músicos, bailarines, escritores. Y así pues creo que han surgido desde diferentes puntos esfuerzos por sacar adelante determinados proyectos. A veces no es fácil porque no se cuenta con un financiamiento que se sostenga a través del tiempo, ¿cierto? A veces un grupo se gana una beca, pero al otro año no se la vuelven a ganar, entonces son proyectos que no tienen continuidad. Pero para ser una ciudad pequeña creo que se han logrado dar pasos gigantes y que pues sabemos que nos queda mucho por hacer, pero pues para eso estamos y creo que lo seguiremos haciendo con mucho amor. Juliana, muchísimas gracias por tu tiempo, muchas gracias por tus respuestas. La verdad es un placer conversar contigo. No, solamente agradecimiento por este espacio y no sé, espero nos encontremos en una próxima oportunidad. Claro que sí, muchas gracias a ti. Muchas gracias.